Mujeres en reclusión y asistencia legal, actitudes en el uso de servicio legal, barreras culturales, económicas y lingüísticas, barreras de carácter institucional. El tema estará presentado por López Montiel Brian, Méndez Lezama Joyce Michel y Ramírez Campero Yesenia. La violencia contra la mujer es frecuente en todo el mundo, atraviesa las nacionalidades, las fronteras raciales, étnicas y socioculturales. Esta violencia adopta muchas formas que dificultan la participación social de la mujer y comprometen su bienestar. Para ello tomamos puntos importantes como lo son las principales barreras para el acceso de la justicia civil, mujeres en reclusión, barreras culturales, económicas y lingüísticas, barreras de carácter institucional y por último el estigma de las mujeres en reclusión en México. Las principales barreras para el acceso a la justicia civil. El acceso a la justicia se visualiza actualmente como un continuo, que se inicia con el hecho de que las personas puedan conocer sus derechos, puedan ingresar a la administración de justicia sin barreras, la posibilidad de mantener el proceso durante todo el tiempo que implique su tramitación hasta la finalización del continuo, que sería el cumplimiento efectivo a la sentencia o decisión judicial. Sin embargo, implica un proceso muy complejo, en el cual no basta la posibilidad de las personas puedan demandar o acceder a un juez, sino además deben estar en condiciones de asumir los costos. Para esto Peña Yumpa en 2010 manifiesta que el precio de la justicia se aprecia en las barreras económicas y sociales. La mayoría de la población mexicana sufre estas barreras como parte de su situación de la vida delimitada por sus niveles de ingreso, tanto los gastos directos e indirectos como los costos de las oportunidades de un proceso judicial son el referente de esas barreras. No se puede asumir estos gastos o costos porque se afectarían otros derechos superiores como el de la vida o alimentación. Un elemento importante del acceso a la justicia es el reconocimiento generalizado al derecho a la asistencia jurídica gratuita en casos civiles, ya sea por disposición expresa de la Constitución o de leyes especializadas del Estado, o como consecuencia de la interpretación en los tribunales. Lo cierto es que estos países en el derecho de la asistencia en el juicio de un abogado es corriente en muchos casos de naturaleza civil, y no solo cuando la libertad física de una persona se encuentra en peligro. Y un ejemplo de ello está en el derecho que fue establecido por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Airey contra Irlanda, Capelit y Gard, en 1996 a 1979. En este caso, una mujer irlandesa indígena demandó judicialmente la separación de su marido, dado que la señora Airey carecía de los recursos necesarios para contratar a un abogado. Solicitó a la corte que proveyera y asistencia jurídica gratuita. Este pedido fue rechazado por el máximo tribunal de la justicia de Irlanda, y por tanto la señora Airey recurrió a la Corte Europea de Derechos Humanos. La corte falló a favor del planteo de la señora Airey, al atender de que el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza que los litigantes de casos civiles tienen derecho a una audiencia justa, y ello significa que los estados tienen la obligación de proveer en forma activa y efectiva la asistencia de un abogado si sus ciudadanos no pueden afrontar el costo. Para ello, las barreras económicas y sociales antes descritas se complementan con otras barreras que brotan de las relaciones culturales entre pobladores del mismo país. Las causas de las barreras culturales que enfatizan los problemas lingüísticos o de comunicación negativos para el propio desarrollo del sistema de justicia del Estado. En nuestro país se observa un número muy importante de personas viviendo en localidades rurales, en el cual asciende a 24.9 millones de mujeres y hombres rurales. De acuerdo a los últimos datos censales, del 12.6 millones eran mujeres, es decir, el 50.4%, y 12.3 millones de hombres, que significa el 49.6% de total de mujeres mexicanas, 25% son rurales. La presencia de diversos grupos sociales o culturales con sus propias culturas jurídicas, pero también con barreras culturales propias en su interacción con el sistema de justicia del Estado. Todas estas barreras culturales son mucho más frecuentes en las zonas rurales y de mayor presencia indígena, donde los magistrados, fiscales y policías suelen provenir de otros lugares y manifiestan mucho desprecio hacia la población.
Es por ello que abarcamos después el acceso a la justicia indígena para las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas acuden ante sus propias autoridades para la resolución de sus conflictos. En los estudios de la RAI se encontró que el 50% de las autoridades comunitarias entrevistadas en Oaxaca reportan que las mujeres acuden a denunciar casos de violencia. Esto se entiende si se considera que la justicia indígena les ofrece a las mujeres ciertas ventajas geográficas, económicas y socioculturales. Conocen a sus autoridades, hablan el mismo idioma, es más cercana y en muchos casos incluso más efectiva que la justicia estatal. Pero para ello, X ha documentado que el 70% de las mujeres que acuden a las autoridades comunitarias es para pedir que se atienda alguna situación derivada de violencias que viven por parte de sus parejas. Y en lugar de garantizar a las mujeres indígenas el acceso a su sistema jurídico, estos han erosionado. Por un lado, el Estado ha reconocido la contribución e importancia de los sistemas normativos de los indígenas en la resolución de conflictos y por otro, criminalizan las autoridades indígenas por considerarlas violadoras de los derechos humanos de las mujeres. A todo esto, un ejemplo de ello es el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual le impide a la justicia comunitaria conocer casos de violencia contra las mujeres de manera implícita y discriminatoria. Este artículo presume que la justicia indígena viola los derechos de las mujeres, como si la violencia de género no fuera transcultural, sino exclusiva de los pueblos indígenas. En lugar de proteger y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres indígenas, mediante el fortalecimiento del sistema estatal y del sistema comunitario, este tipo de medidas impide que las mujeres indígenas elijan, con base a autonomía y libre determinación, la forma de resolución de conflictos que es la más adecuada de ellas. Adicionalmente, X ha encontrado que las propias autoridades indígenas indican que no cuentan con una capacitación sobre sus funciones, los casos que pueden atender, así como las leyes de protección de los derechos de las mujeres y las instituciones a donde puedan canalizarlas. Tampoco cuentan con la infraestructura necesaria para intervenir de manera urgente ante situaciones de violencia. En este mismo sentido, la RAI ha encontrado que las autoridades comunitarias muchas veces desconocen el derecho, incluida la institucionalidad e inconvencionalidad del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto genera que las autoridades se rehúsen a actuar por miedo a ser denunciados por violar los derechos humanos cuando resuelven casos de violencia contra las mujeres en sus comunidades. El acceso a la justicia hay que apreciarla como un acceso universal a la justicia misma. Funciona esta garantía con la independencia de la edad, color, sexo, nacionalidad, ideología, religión, origen o cualquier otra condición social de quienes acudan en demanda de su servicio. Esta visión al acceso a la justicia requiere la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial o procesal idóneo, que garantice precisamente este derecho, lo cual solo se logra a través del Estado, tal como señala MacGregor en 2008. Para ello también es sumamente importante el acceso a la información. Para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el Estado tiene que garantizar en primer lugar que las personas conozcan sus derechos y las instancias ante las cuales pueden hacer valer. Esto sigue sin cumplirse en el caso de las mujeres indígenas. Por ejemplo, las entrevistas realizadas por X a 160 mujeres mayas de 5 municipios del estado de Yucatán en el marco del proyecto Promotoras Mayas de Justicia muestra que la percepción generalizada es que la información sobre los derechos es escasa y difícil de obtener en las comunidades, especialmente cuando se trata al acceso a la justicia para las mujeres. De las 160 mujeres entrevistadas, por ejemplo, ninguna identificó que el Centro de Justicia para las Mujeres y la Defensoría Legal eran instituciones a las cuales podían acudir en caso de vivir violencia, y solamente una conocía qué era el Poder Judicial y cuáles eran sus funciones. En este estudio realizado en Oaxaca por la RAI, también se encontró que a la falta de información jurídica adecuadamente en las comunidades es uno de los principales obstáculos que las mujeres indígenas para acceder a la justicia estatal. En este caso, se encontró que el 48% de las mujeres indígenas entrevistadas desconocían la existencia de las autoridades estatales y que este desconocimiento era la principal causa por la que no accedían al sistema de justicia.
A todo ello se suma el derecho a la asistencia letrada y a servicios de un intérprete. Para garantizar el acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad, el Estado tiene que garantizar que las mujeres indígenas cuenten en todos los juicios y procedimientos con intérpretes y defensores que comprendan su lengua y cultura. Esto, sin embargo, sigue sin garantizarse plenamente. Por ejemplo, existe aproximadamente 1.649 intérpretes acreditados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en todo el país, y de acuerdo con el último informe por relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, el Cuerpo de Defensores Públicos Bilingües de México solamente cuentan con 25 integrantes. A todo esto, Capel en 1996 dice y señala: esto implica considerar e integrar los principios de la justicia inclusiva, de la justicia pluricultural, de la paz comunitaria, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. A todo esto debe de señalarse, sin embargo, que es posible que algunas concepciones culturales impliquen cierto grado a violación de los derechos humanos, especialmente a lo que se refiere a la situación de la mujer. A pesar de ello, la práctica de las mayores vulneraciones a los derechos humanos se producen dentro del sistema formal, desde las torturas en comisarías, cárceles, hasta la impunidad en que quedan demandadas de la mayoría de los ciudadanos. Por consiguiente, seguiremos con mi compañero López Montiel Brian. Ahora se va a hablar sobre aquellas barreras, tanto lingüísticas, económicas, culturales e institucionales, que dificultan la correcta reinserción de una mujer privada de su libertad en el sistema penitenciario. El objetivo en esta parte del video será el sentar las bases para reflexionar, a partir de otra mirada, en el cómo las mujeres privadas de su libertad enfrentan contextos adversos, que se suman además del proceso que enfrentan, o la sentencia impuesta, y que afectan sus derechos humanos a partir de su género, y cómo deben ser abordados los mecanismos que garanticen su debida protección en nuestro sistema penitenciario nacional. La mayor parte de esta investigación está basada en el informe diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad, desde un enfoque interseccional, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 31 de marzo del 2022. Ahora, para hablar sobre barreras culturales, estas están determinadas por las características o diferencias entre la cultura del proveedor y la de los usuarios de los servicios, limitando y o dificultando el acceso de estos últimos a servicios. Aplicando esto al contexto de mujeres privadas de su libertad, tenemos que no solo se enfrentan a condiciones no dignas, sino que centran todo el apoyo institucional en dotar de infraestructura, apoyo y recursos de industria penitenciaria a los centros varoniles, ya que se les sigue identificando como proveedores, y esto marca la pauta de la escasa respuesta del Estado al derecho al trabajo para mujeres privadas de su libertad, incluyendo también en estos aspectos culturales al castigo implementado por la sociedad, al estigmatizar doblemente a la mujer, tanto por el delito que cometió y por ser malas mujeres. Pasando a las barreras económicas, estas abarcan las inversiones necesarias para la entrada en el mercado, el gasto en publicidad enfocada a dar a conocer una nueva empresa o un nuevo producto, o a la parte de la inversión dedicada al desarrollo, la innovación tecnológica, necesarios en gran número de sectores. Y vinculándolo con el contexto de las mujeres privadas de su libertad, tenemos que los tipos de actividades laborales que desempeñan y los niveles de ingresos que perciben en algunos casos, confirman no solo que la pobreza tiene rostro de mujer, sino que las más pobres aún son las mujeres en reclusión, ya que las carencias se agudizan en los centros penitenciarios. Al analizar a la población nos daremos cuenta de que se trata en su mayoría de mujeres cuyos ingresos no superaban los 2,000 pesos, en trabajos que las ubican en contextos de explotación y abuso, trabajo sin remuneración, y con trabajo de cuidado desvalorizado o insensibilizado. Dentro de los centros penitenciarios, su condición se agrava
aún más, pues conservan sus responsabilidades como proveedoras y en algunos casos como madres al vivir con sus hijos en el propio centro penitenciario. Pero a pesar de esto, sus ingresos caen a cantidades ínfimas, a pesar de realizar una o dos actividades laborales, ya sea por autoempleo o labores dentro del penal. El estereotipo de que son los hombres quienes tienen que cumplir con la labor de proveedores y que las mujeres son más bien receptoras de recursos que otros generan, para ellas restringen y limitan el derecho al trabajo con una actividad laboral remunerada, por lo que se ven obligadas, en muchos casos, a comercializar los productos que elaboran con materiales que ellas mismas adquieren o con la ayuda de sus familiares, agregando a esto que las artesanías hechas por hombres, aún así, son mejor pagadas que las hechas por mujeres. Los centros penitenciarios se ven limitados por la falta de oportunidades de empleo, debiéndose sujetar las mujeres privadas de su libertad, en el mejor de los casos al autoempleo. Y en cuanto a las medidas que deberían ser adoptadas por estos centros penitenciarios, tenemos que es importante revertir el esquema de salarios desiguales o por debajo al que se ofrecen a los hombres, con el fin de que las mujeres accedan a remuneraciones justas, que las empoderen como personas capaces de generar ingresos para ellas y, en su caso, para sus familias, con el fin de que al obtener su libertad continúan generando ingresos, que les permitan una emancipación de cualquier dependencia económica, que las invite o nuevamente inserte en vínculos de violencia, abuso, explotación o incluso la delincuencia. La excusa que más frecuentemente se presenta acerca de por qué las necesidades de las mujeres siempre están por debajo de las de los hombres en centros penitenciarios es porque éstas solo representan el 5% de la población penitenciaria. Y aunque efectivamente es más el número de hombres dentro de centros penitenciarios, las mujeres son las que más expresan necesidades, pero pocas veces son escuchadas y atendidas. La mayoría del trabajo de las mujeres está invisibilizado o infravalorado, con remuneraciones por debajo de lo que establece la ley, y muchas de ellas obtienen sus ingresos a través de la economía informal. En los centros de mujeres, ellas permanecen sin tener opciones de trabajo, ni aprender un oficio, para cuando obtengan su reinserción. Las deficiencias que se observan en los centros están atravesadas por situaciones relacionadas con el deber ser impuesto socialmente para las mujeres, pues se reproduce en los talleres que se enseñan o las actividades dentro de la denominada industria penitenciaria, que en el caso de las mujeres son más tareas de manualidades, históricamente asociadas a las habilidades de las mujeres, como el cuidado, la decoración, las artesanías, entre otros. A forma de conclusión sobre estas barreras económicas, tenemos que existe una necesidad de transitar hacia una cultura en la que la capacitación y acceso a empleos para las mujeres privadas de su libertad no esté basada conforme a roles tradicionales de género, sino que se respete su derecho a un trabajo digno y a decidir en qué quieren trabajar. Se les permita acceder a una gama de cursos, talleres y empleos en las mismas condiciones que a los hombres, a fin de que sean ellas las que decidan incorporarse a cualquiera de estos oficios una vez en libertad, libres de cualquier estigma o prejuicio. Barreras lingüísticas, también conocidas como barreras idiomáticas de la comunicación, es decir, a las dificultades de comunicación que experimentan las personas o grupos que hablan idiomas diferentes o incluso dialectos en algunos casos. Con base a esto, la CNDH entrevistó a las mujeres privadas de su libertad y observó que un porcentaje importante de las mujeres se reconocían como personas indígenas. De entre estas, se identificó que a algunas se les dificultaba hablar o entender el español. Asimismo, pudo visibilizarse que varias mujeres fueron criminalizadas por sus propias comunidades indígenas,
no teniendo acceso adecuado a la justicia, desconociendo sus procesos, sus sentencias e incluso el destino de sus hijos, de los que fueron separados al ingresar a las prisiones. Los sistemas penitenciarios a nivel nacional deben identificar cuáles son las etnias a las que pertenecen las mujeres privadas de su libertad, a fin de determinar cuáles son las lenguas de las que se requiere traductoras o intérpretes para mejorar la calidad de vida. Además, para que se les brinde acceso a una defensa adecuada y el acceso a la justicia en su lengua, así como otros servicios fundamentales para la protección y garantía de sus derechos humanos. Las personas traductoras o intérpretes pueden servir de vital apoyo para recobrar su confianza y exponer sus peticiones, inquietudes e incluso ser el vehículo para conducirlas a otras instituciones. Respecto al acceso a la justicia, es indispensable que se revisen los procesos y sentencias emitidas a dichas mujeres, a fin de determinar si sus casos fueron analizados y juzgados con pertenencia cultural y con perspectiva de género, así como por los tribunales o la jurisdicción indígena a la que pertenezcan. Posteriormente, tenemos a las barreras institucionales. Estas son legislaciones, políticas, directrices o procedimientos que perjudican de forma sistemática a ciertos grupos de personas. A menudo son el resultado de la falta de concienciación de las personas implicadas en redactar la legislación o política, o la falta de concienciación y experiencia de aquellos que implementan y facilitan los procedimientos. El Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de las mujeres, para favorecer la igualdad de todos los ámbitos. Pese a ello, prevalece la falta de mecanismos para atender sus necesidades particulares en la mayoría de los centros, en específico respecto a que, principalmente no existe una política pública penitenciaria que esté diseñada con perspectiva de género e interseccional y con enfoque de derechos humanos para las mujeres privadas de su libertad, que considere e incorpore la planeación y construcción de infraestructura, así como la organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión, atendiendo el principio de igualdad y no discriminación. Posteriormente, esto surge porque persisten deficiencias importantes en la supervisión penitenciaria diaria que deben realizar las personas a cargo de dichos establecimientos, lo cual no permite la implementación de un mecanismo de monitoreo específico que permite evaluar la condición de vida de las mujeres en contextos penitenciarios a partir de una visión institucional que conozca y se adentre a las necesidades específicas y diferenciadas de su población. En lo que referimos a la política pública, el sistema penitenciario afronta el reto de aplicar los principios de igualdad sustantiva, y para ello es necesario contar con herramientas que faciliten el análisis de la condición en la que funcionan, pero desde la perspectiva de género, a fin de que los principios y estándares de derechos humanos estén presentes en los planes, acciones y programas, especialmente en el desarrollo de la infraestructura material y humana adecuada para las mujeres, así como un adecuado sistema de análisis y evaluación de su efectividad, con modelos como el enfoque basado en derechos humanos. El estigma de las mujeres en reclusión en México. Las mujeres son parte de un proceso de cautiverio que ocurre de manera simultánea en lo fáctico y en lo simbólico, pues las características desacreditables que se les asigna al no cumplir con las expectativas sociales hacia su género se legitima en el momento que son estigmatizadas por su ingreso en las instituciones penales.
En 2010 se presentó que en el informe de estadísticas del mes de septiembre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en México había una población de 223.140 internos, de los cuales el 4.57% correspondía a población femenil, siendo 10.204 las mujeres que se encontraban en reclusión del grupo de reclusas que correspondían al fuero común. 5% eran procesadas, 49% eran sentenciadas, mientras que las que se encontraban internadas por fuera federal, el 40% son procesadas y el 60% sentenciadas, a lo que dice Adato en 2010. El Senado de la República afirma que en la actualidad existen 13.448 mujeres en prisión, representando aproximadamente el 5% de la población interna total, del Foro Mujeres en el Sistema Penitenciario 2017. En México existen 428 centros penitenciarios, de los cuales únicamente 10 son exclusivos para mujeres. Según la investigación realizada por autores como Elena Azaola en 1997 y Cruz Atarga en 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La mayoría de las reclusas tuvieron una defensa deficiente, sufrieron de tortura y fueron abandonadas por sus familiares. Muchas de las mujeres que fueron detenidas por delitos menores fueron llevadas a procesos irregulares que las mantienen en las cárceles durante varios años sin recibir sentencia. En este problema se cruzan diferentes factores, como el género, el nivel socioeconómico y los procedimientos legales en el país. El estigma de las mujeres presas comienza a gestarse aún antes de pisar la cárcel, debido a las características culturales propias de su género, ya que además de la existencia de correlación entre nivel social y delincuencia, también las hay en género, cantidad y tipo de delito. El estereotipo de la mujer delincuente se sostiene como producto de la marginalidad, desigualdad y dependencia hacia los hombres. Es el resultado de un entramado de prejuicios que se magnifican en el momento en que se incumplen las expectativas sociales hacia la femenina, a lo que dice Azola en 2002, Lagarde 2015 y Salinas 2014. Vaya. Las estigmatizaciones de la mujer delincuente trascienden la categoría del delito, pues ya que desacredita también de cómo mujer está dejando de hacer. En palabras de Víctor Paya 2013, el estigma de las mujeres que delinquen se relaciona con el papel que se les ha atribuido socialmente respecto a su papel en la familia, en tanto esposas y madres. La feminidad debe someterse a través del ejercicio de la maternidad, dando el rol de que debe cumplir con el esposo y el cuidado de los hijos. Una idea similar es la de Harvarda en 1993, quien ha identificado que la situación de los encarcelamientos de mujeres responde a requerimientos institucionales distintos a los de los hombres, y por lo tanto sus procesos de adaptación y socialización tienen también características distintas. Sin embargo, el estado de cautiverio comienza desde antes de pisar la cárcel, desde el momento en que se construye el contenido esencial de su vida como madres, esposas sumisas y serviciales, lo cual lo ubica en el estado de subordinación, de desposamiento de sí mismo.